Hola de nuevo. Como les contaba en la introducción, esta semana también vamos a empezar con los modelos de crecimiento endógeno que enfatizan el rol fundamental de las ideas como motor del crecimiento económico. Entonces, la semana pasada vimos el rol que juega el capital humano y la acumulación de capital humano en el modelo de Lucas para explicar este crecimiento endógeno. Y vimos en el video anterior cómo esta acumulación de capital humano ha cambiado en el tiempo y cómo puede explicar algo de las diferencias en crecimiento y en los niveles de diferencias de productos entre diferentes países. Aunque tiene problemas de medición que vamos a estar discutiendo en diferentes instancias, lo que concluimos de algunos de esos videos fue que las diferencias tanto en niveles como en crecimiento se atribuyen más que todas estas diferencias en la productividad total de factores, este factor A. Y un buen candidato para explicar algunas de estas cosas es que esa productividad de cómo se combinan los factores, terminan siendo o se puede medir por un índice de ideas. Y vamos a explorar esa idea y vamos a ver cómo podemos desarrollar eso. Para esto vamos a ver que la economía detrás de las ideas es muy distinta a la de los bienes y servicios común y corrientes, y esta presentación está basada en algo del trabajo del libro de Chad Jones, en particular el capítulo 4 y de las presentaciones que él tiene al respecto. Muy bien, entonces como les decía, en el modelo de Solow el crecimiento es exógeno y eso es lo que hemos visto hasta ahora en ese modelo neoclásico que desarrollamos después. El crecimiento es exógeno y se produce a través del crecimiento de esta productividad total de factores o crecimiento tecnológico. Pero ¿de dónde viene esa tasa de crecimiento? Y en su esencia, y esa productividad total de factores no solamente es, como les dije al principio de clase, como decía Abramovich, la medida de nuestra ignorancia, sino en la mecánica lo que hace es cómo se pueden combinar los insumos de una manera más eficiente. Entonces, en su esencia es cómo hay mejores ideas para usar los diferentes insumos que tenemos para producir más de lo que producíamos antes. Si tenemos esa conceptualización, entonces se necesitan nuevas ideas para seguir creciendo. En la medida que estamos generando nuevas ideas, nuevas formas de recombinar esos factores de producción para producir más, eso nos va a llevar a crecimiento económico. Y esa es la idea que vamos a tratar de resaltar en estas diapositivas. Entonces, primero, pensemos por qué esta economía y las ideas son distintas a los bienes y servicios común y corriente. Entonces van a tener dos características que son muy importantes y que resalta Romer en su paper seminal de 1990, que ya lo he mencionado y lo vamos a trabajar esta semana, que fue por el que se ganó el Nobel hace un par de años. Entonces, la primera característica es que las ideas no son rivales, a diferencia de los bienes y servicios común y corrientes en la economía. Y no rivales significa que el uso que le da una persona a esa idea no excluye a otra persona de usarlo simultáneamente. Si yo me estoy comiendo una manzana, ninguna otra persona se la puede comer al tiempo, mientras que si yo genero una idea, el hecho de que yo la esté usando en este momento no rivaliza con la posibilidad de otras personas de usarlo. Entonces, por ejemplo, si yo aprendo cálculo diferencial y lo estoy usando en ese momento, no significa que otra persona que sepa cálculo diferencial no lo pueda usar. Entonces, en ese sentido es distinto. Y segundo, las ideas generalmente tienen un componente que no es excluyente. No puedo evitar, de cierta manera, y esto lo vamos a discutir más adelante, cómo hay formas de proteger las ideas, pero no puedo evitar, una vez ya le enseño a ustedes cálculo, les enseño cómo funciona el modelo de Solow, no puedo evitar que ustedes lo usen, o es muy costoso para mí tratar de verificar que ustedes no lo están usando. Estas diferencias hacen que la economía detrás de producir ideas
tiene que ser distinto y se tiene que salir del paradigma de competencia perfecta, porque como ya lo discutimos en el caso de externalidades también, el hecho de que existan estas propiedades lleva a que la competencia perfecta sea incompatible con esta producción y generación de ideas. Entonces vamos a ver eso en qué sentido y cómo juega en esto que vamos a analizar más adelante. Entonces las ideas son no rivales, una vez se produce, cualquiera puede usarlas. En general, las ideas tienen altos costos fijos y toman bastante esfuerzo para inventar el cálculo. Por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, podemos aprender que durante la peste bubónica de 1666, Newton cerraron Cambridge, Newton se encerró en su cuarto y entre otras cosas inventó el cálculo diferencial que conocemos hoy en día y las leyes gravitacionales en ese encierro. Eso va un poco en contra de cómo se generan las ideas y como yo lo he resaltado en alguna de mis investigaciones en donde las interacciones son muy importantes. Sin embargo, estas ideas tienen altos costos fijos y eso va a ser una característica importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en la economía de estas ideas. Segundo, las ideas tienen un bajo costo marginal. No cuesta mucho usar el cálculo o es un bajo costo producir una pastilla adicional una vez ya se ha creado el medicamento y ya se ha hecho toda la investigación y desarrollo detrás de eso. Entonces, esta combinación significa que hay retornos crecientes a escala. Y estos retornos crecientes a escala están definidos que el costo marginal de reproducir una idea es mucho menor al costo promedio de esa idea. Esto implica a su vez que las ideas solamente se van a producir para cubrir estos costos fijos iniciales en los que tienen que incurrir si alguien puede cobrar más que su costo marginal. Si no se puede cobrar más que este costo marginal, simplemente las firmas no van a tener incentivos para producir esas ideas. Y esto lo que hace es que para tratar de entender las economías de las ideas tenemos que pensar en un contexto en donde la competencia va a ser competencia imperfecta. Y esta competencia imperfecta se va a dar de modo que las firmas que producen ideas o bienes que tienen incorporadas estas ideas, por ejemplo, medicamentos o el teléfono celular que están usando o los software que están usando, pueden ganar cobrando un precio por encima de ese costo marginal de manera que en equilibrio estén recuperando esas inversiones que hicieron inicialmente para producir la idea. Los beneficios van a compensar estos altos costos fijos de crear las ideas y esto solamente es sostenible dado que es donde se crean mecanismos que hagan que sea exclusivo el uso de esas ideas. Entonces, para sostener esos beneficios se necesita que las ideas tengan patentes o marcas o haya mercadeo o derechos de propiedad intelectual. Sin esa protección, las ideas no podrían tener esos beneficios y no invertirían en esta investigación y desarrollo. Entonces es necesario pensar en un mercado que de alguna forma tenga esas imperfecciones y no sea competencia perfecta para que tengan los incentivos para invertir en esta investigación y desarrollo. El crecimiento de las ideas, por lo tanto, que es lo que estamos tratando de entender acá, va a depender de esa existencia de competencia imperfecta y el crecimiento económico en últimas va a depender de esas imperfecciones del mercado en esta medida. Ahora, la población, ¿qué rol juega? Y esto también va a ser importante para los modelos que vamos a ver en los siguientes videos. Entre más población hay, va a haber más ideas. Hay más posibilidad de que los individuos interactúen entre ellos y creen y generen nuevas ideas. Va a haber más investigadores mecánicamente, más pensadores, más inventores. Más aún, como las ideas no son rivales, más personas significan que no va a haber menos idea por cada uno de ellos, dado que todos ellos lo pueden usar al mismo tiempo. Entonces, de esa forma,
como no rivalizan, más personas van a llevar a que esas ideas de todas formas los puedan usar todos, y esto va a ser una parte clave del modelo, de los modelos que vamos a ver, en particular el de Romer. Más aún, hay otro mecanismo que más personas implican que va a haber mercados más grandes, y mercados más grandes también van a significar mayores beneficios para aquellos que están produciendo estas ideas y por lo tanto tienen más incentivos para crear estas ideas. En conjunto, la población o esta escala de producción va a tener un efecto positivo en el crecimiento y va a ser algo que va a ser común entre estos diferentes modelos que vamos a estar viendo de crecimiento endógeno a partir de estas economías de las ideas. Ahora, ¿qué nos dicen los datos sobre ideas? Las ideas, tanto los insumos como lo que se produce, son difíciles de medir, porque en cierta medida, si queremos ver cómo se producen las ideas, muchas tienen una forma estructurada en donde hay una inversión de ciertas compañías en investigación y desarrollo, pero muchas otras vienen y no sabemos exactamente de dónde salen. Entonces, dos datos que nos llevan a una aproximación de cómo podemos medir esto es: primero, podemos ver cuáles son los resultados de estas ideas, y algo de esto va a estar en la protección que tratan de tener estas compañías de las ideas mismas. Por ejemplo, si lo medimos en términos del número de patentes. Y vemos que eso recientemente ha crecido bastante, en particular las que no están en Estados Unidos, y tenemos que pensar sobre si los modelos son consistentes con estos hechos estilizados. Pero acuérdense que a través de todo este periodo, durante los últimos 150 años, tenemos que, inclusive en estos periodos donde el número de patentes eh, por población era relativamente estable, de todas formas había un crecimiento económico sostenido. Entonces, aunque esta es una forma de medir el resultado de esa investigación y desarrollo y cómo se tratan de proteger las ideas, tiene ciertas imperfecciones que tenemos que tener en cuenta, que hay muchas cosas que se quedan por fuera. Y si lo medimos por el lado de los insumos para crear las ideas, también vemos que esos han ido aumentando en el tiempo. En esta gráfica en particular tenemos desde 1950 hasta 2005 qué pasa con el número de científicos e ingenieros que se dedican a investigación y desarrollo, y vemos que tanto en Estados Unidos como en otros países esto ha ido creciendo. Entonces, una pregunta que quiero que tengan, además de los hechos estilizados que hemos visto en clase, es si se da este crecimiento tanto en los insumos como en el producto de estas ideas, medido por las patentes o por la cantidad de ingenieros haciendo investigación y desarrollo, ¿por qué seguimos viendo estas tasas constantes de crecimiento? Y es una mirada crítica a lo que vamos a ver más adelante. Entonces, los modelos de Romer y Agion y Howitt, que va a ser lo que nos va a ocupar estas y las próximas 4 semanas, yo creo, incorpora estos elementos y se quiere modelar esta acumulación de ideas. Y se va a entender esa productividad total de factores o tecnología como un índice de ideas que va a depender de una forma mecánica de los recursos invertidos en esta investigación y desarrollo y del conocimiento previo para tener esta idea newtoniana de que si estamos sentados o parados podemos ver más lejos porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Pero también incorpora esta idea seminal de que, dado que estos mercados tienen que funcionar de una forma distinta y que no puede haber competencia perfecta, endógenamente se va a determinar el esfuerzo para hacer esta investigación y desarrollo. Y eso es una de las cosas que vamos a incorporar en estos modelos, y que nos va a tratar de ayudar a entender esa caja negra que era esta productividad total de factores. Vamos a empezar a entender cómo endógenamente depende de las decisiones de los individuos. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video, que ya entramos en materia en el modelo de Romer de 1990, y nos estamos hablando pronto. Gracias.